Bueno, ¿qué tal, chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Y hoy tenemos que hablar jornada de lunes, jornada postemporada total. Ya han terminado prácticamente todos los campeonatos, quizá queda alguno por ahí en diferentes categorías. Pero sí que es cierto que tenemos que hablar de un tema muy grave. Un tema que ha sido, bueno, destapado, podríamos decir así, por el canal de Más que el Discord en una entrevista a Jim Rockwell, que es el ex vicepresidente de la IFBB Pro League. Para que os hagáis una idea, la persona que estaba antes del cargo que ocupa actualmente Tyler Manion. Y que se ha despachado a gusto, ¿eh? Ha desvelado las prácticas, en este caso de Stig Weinberger, del juez central del Mr. Olympia, que, bueno, pues desde luego que son bastante graves. Está hablando incluso de romper carteles de jueces, o romper carteles de puntuaciones del Prejudging, entre Prejudging y la final en Backstage. Está hablando de intimidar, ojo a esto, intimidar, según él opina, al resto del panel de jueces para que todos vayan en concordancia con sus directrices. De hecho, él habla de hasta en 3 ocasiones como tuvo que enfrentarle. Y también destaca que puede haber una especie de mano negra en las últimas designaciones del Mr. Olympia, que cuando él estuvo no tuvo constancia de que esto ocurriera, lo deja bastante claro, pero que ahora, viendo un poco hacia dónde está yendo la dirección de la Pro League, pues no le cabe ninguna duda de que este tipo de prácticas podrían existir. Incluso habla de cómo atletas que pasaron en diferentes campeonatos, o bien en el New York Pro, o bien en el Pittsburgh Pro, por diferentes gimnasios, tanto de Tyler como de Steve, fueron bastante, o le consta a él que de esa manera son beneficiados y están un poquito más en el centro. Insisto, todo esto que os estoy diciendo lo vamos a escuchar en este caso a Jim Rockwell. Vamos a hacer también esa presentación de ver quién es Jim Rockwell, porque claro, todo esto imagino que os sonará chino, pero desde luego que en el caso de que esto sea cierto, va a provocar mucho revuelo. También hay que tener en cuenta de que a lo mejor hay que ver de qué manera salió Jim Rockwell de la NPC, porque eso también puede explicar cosas que se están diciendo aquí, porque no es lo mismo dejarle a la NPC o dejar un cargo motu propio que te echen para poner en este caso al nieto de la persona que lleva la NPC, que es y que sigue siendo Jim Manion, en este caso Tyler, el nieto. No es lo mismo salir de una manera que de otra, entonces todo eso puede tener una cierta relación a la hora de explicar todo esto que vais a ver y que, insisto, es gravísimo y atenta desde luego contra la transparencia de la NPC. Así que, como digo, vamos a pasar a analizar todo lo que tenemos por delante. Voy a ir muy rápido porque va a ser un vídeo extenso. Rápidamente, código de descuento. Recordad que estamos en la jornada del Black Friday. Tenéis hasta un 30% de descuento por vuestra compra en Big con el código Iron Road, así que aprovechadlo, porque es raro que Big vaya con descuentos tan fuertes y de este tipo. Y por supuesto, recordaros que estamos en el Black Month de Agon Jin, donde tenéis un 40% de descuento en toda la web, más un 10 adicional con el código Iron Road, e incluso en algunas prendas hasta un 80% de descuento, que se dice pronto en la web. Como digo, vamos a pasar primero a hacer la presentación de quién es este señor, ¿no? De quién es Jim Rockwell, ¿no? En esta entrevista con el canal de Más que el Discord, que además ya lleva tiempo alertando de ciertas prácticas de Stig Weinberger que son cuanto menos bastante preocupantes, como la que tuvimos en su día en Praga, que imagino que recordaréis estas imágenes donde Stig Weinberger, bueno, pues estaba ahí con el cartel justo antes de la final, con diferentes jueces valorando, estaba ahí también el estadista, y luego se iba a acercar a la mesa del estadista. Aquí lo vamos a ver, ahí iba a sacar un teléfono móvil, se especuló muchísimo con quiénes podía estar detrás del teléfono móvil. Él dijo que era una llamada de carácter personal, de hecho salió en redes sociales de manera bastante contundente, insultando, menospreciando a la gente que se hizo eco de esta imagen. Entonces, como digo, ya tenemos un caldo de cultivo bastante grave en esta temporada, en cuestión de hace mes y medio, que fue o un mes y pico, que fue lo que nos llevó en el Praga y lo que ocurrió aquí. Como digo, vamos a ver quién es, en primer lugar, este señor, Jim Rockwell. Former NPC Vice President Jim Rockwell. You know, there's been a lot of information that I've been coming out with in regards to the Manion family. And, you know, who better to have on than someone that worked very closely with the Manions for decades, Jim Rockwell. So I just want to introduce you here a little bit here, Jim, before we get into the questions. So, you know, Jim is a man that was inside the NPC at the highest level, a man who spent decades helping build the sport of bodybuilding before stepping away due to what he saw as corruption, intimidation, and deep structural issues that the public rarely hears about. Now, as I said, Jim is the former vice president of the NPC. Jim was not just a judge, not just an official.
He worked directly with the Mannion family. He traveled the country helping the NPC shows, okay, working on the NPC shows. He even personally trained Tyler Mannion during Tyler's rise in 2012 and 2013 at the request of Jim Mannion himself. Jim has been referenced in the Washington Post article, Investigation into the NPC. He was scheduled to be deposed in lawsuits involving the Federation, and he witnessed firsthand how the internal power structure operates. Okay, so today, for the first time on Muscle Discord, he's going to speak freely and openly with me, and we're going to deep dive into the Mannion family and how they operate and why I want to bring this to light. And who better to have on the show than Jim Rockell? Okay, if anyone knows the Mannions, it's you. Okay, you helped build the NPC. All right, so we see Jim is in there. He's at his gym. Pues ahí teníamos la introducción de Jim Rockwell, creo que es Rockell más que Rockwell, ¿vale? Jim Rockell. Estamos hablando de una persona, esto hay que dejarlo bastante claro, una persona que trabajó con los Mannion, ¿vale? Que ayudó, en este caso a Tyler, que lo formó en la etapa en la que Tyler Mannion empezaba ya a coger ese relevo, ¿vale? A petición, en este caso de Jim Mannion, del abuelo, de la persona que realmente lleva la IFBB Pro League, que era un hombre de confianza, que era un hombre que supo de estos, bueno, de estas prácticas, de muchas de estas prácticas, y que también hay que decir que en su momento no lo dijo. Esto también hay que dejarlo claro. O sea, esto es un caso que me recuerda un poco, y a los que sigáis la política seguro que os acordará un poquito a todo el tema este de Aldama, ¿vale? Y un poco lo que venimos comentando, ¿no? Ahora que se está fuera es cuando se desvela todo este tipo de cosas, que no quiere decir que no sean ciertas, ojo, cuidado, pero hay que cogerlo también con un poco de pinzas sobre las cosas que se dicen, sobre todo sobre las cosas que se pueden probar, porque aquí vais a ver que va a haber delitos de todo tipo. Tampoco hay que ser un experto en derecho para ver que el tema de la, en fin, de presuponer una serie de cosas sin pruebas puede ser bastante grave, y que todo el tema de injurias, calumnias, derecho al honor, en fin, todo eso aquí vais a ver que en las siguientes declaraciones va a sobrevolar sobremanera. De hecho, parece que, tal y como comentan ahí, hay una investigación por parte del Washington Post en la que también habría declarado, en fin, está metido y sabe perfectamente cómo operar en este caso. Ya lo habéis escuchado, los Mannion, sobre todo por el cargo que tenía, el vicepresidente, el mismo cargo que tiene a día de hoy Tyler Mannion, ¿no? Vamos a escuchar la primera de ellas, ¿no? Cómo opera en este caso Steve Weinberger y cómo Steve Weinberger se pasa, presuntamente, insisto, tal y como comenta Jim Rockwell, por el forro la decisión del resto del panel de jueces, e incluso llegan backstage a romper estas decisiones de los jueces que tienen alrededor para establecer la suya propia. Vamos a escucharlo. Tyler and Steve really have today over the final placings. Oh, ultimate interest. You know, I mean, yeah, definitely. I mean, I'll say this because I'm no. Let me just finish my thought here. Yes. Yeah. I saw instances where I would question what was going on, and then I go backstage, and I see Steve Weinberger ripping up score sheets. So. Okay, so you're going to go on the record saying you've seen him ripping up score sheets. Now, why would he be doing that? So there was no evidence of any collusion. Okay. Yeah, but I saw that a few times. Definitely, I'm not afraid to say that. Yeah, because that's exactly what happened. And what shows in particular were these pro shows, regional shows? I'd say primarily on the professional level. Okay. Not, and are you not the amateur? Okay. And are you willing to disclose what pro show that was, and if you remember what show that was, or? I can't remember the exact show because I did so many of them. Yeah. Pues ahí lo teníamos, ¿no? Un panel de jueces que se decide a juzgar el trabajo, en este caso atletas profesionales, que se suben a tarima, que se juegan la vida. No voy a ser tampoco demasiado demagógico, pero es la realidad. Y que en este caso, un panel de jueces de carácter independiente, tenéis que entender que dentro de lo que es el panel de jueces, cada uno apunta sus valoraciones y luego se ponen en concordancia con la del juez central, lo cual no quiere decir que el juez central tenga que
mandar o que no valorar lo que en este caso juzgan el resto de compañeros, sino que su valoración tiene un peso especial. Pues en este caso vemos que no solamente es que tenga un peso especial, es que es algo presuntamente, aparentemente, me vais a escuchar mucho el tema de presuntamente porque lo que menos me apetece a mí ahora es una demanda, pero según estamos escuchando a Jim Rockwell, lo que aparentemente ocurre, o presuntamente parece que es que la opinión de Steve es la única que pesa y la del resto de jueces están allí poco más que de decorado. Y que incluso hasta tal punto llega que si ve que no consigue convencer de su opinión al resto del panel de jueces, se va a backstage, rompe la hojita y vuelve con otra. Eso es un poco lo que está comentando, en este caso, el ex vicepresidente de la IFBB Pro League. Vamos a seguir escuchando un poquito la reflexión, porque va a ir un poquito más allá. Vamos a escucharlo. Earlier, did you ever see changed scorecards or scores overridden by Steve? And say that the judging panel has their certain pick for where they want these athletes, but did Steve ever override that? Or did Steve ever reach out to Tyler for final confirmation on placings? I have no knowledge of Steve and working with or without Tyler because I had left by that time. So okay, that's kind of not wherever I would have been. I wouldn't have known that. So, but did you ever see Steve just on his own kind of override maybe the judging panel's decision and just kind of put who he wants in to win? Well, you know, when someone goes backstage and rips up score sheets, I'm thinking, all right. So you literally saw Steve Weinberger go backstage and rip up score sheets. Now, is this after prejudging or after like what? Obviously, it's before the finals, so this is after prejudging. Yeah, it would be after prejudging, sure. Yeah. Okay. I saw it, and I'm not afraid to admit that I saw it. Yeah. You know, I feel bad, but you know what the hell? Yeah. Well, no, I mean that's a major revelation that Steve Weinberger, you on the record saying that he went backstage and ripped up the scorecards after prejudging at a pro show. Obviously, if he is doing that, we can assume to change the outcome of the placings, which is sad because this affects these competitors' lives, right? They work very hard to do these shows, you know, something risking their health. Yep. And for Steve Weinberger to, you know, allegedly on your record, to go backstage and rip up scorecards is unfortunate. Pues estas declaraciones, como digo, van un poquito más allá de esto. Evidentemente, él no puede corroborar, como prácticamente ninguno pudimos corroborar, que la persona que en este caso estuviera detrás de este teléfono móvil, que alguna vez se ha especulado de que muchos de los resultados de la NPC pasan después por la mano de Tyler Manion para conseguir esa bendición, es decir, nosotros creemos que este va a ganar, que este segundo, que este tercero. ¿Cómo lo ves tú? Esto muchas veces se ha especulado de que ocurre, ¿no? Él no lo puede decir porque evidentemente no estaba en el momento en el que Tyler Manion juzgaba la IFBB Pro League, no estaba, de hecho fue el relevo. Y de ahí viene también muchas de las cosas que, insisto, hay que poner en tela de juicio, porque no recuerda el show en concreto. Yo creo que si esto hubiera ocurrido, yo al menos, por muchos shows que hubiera hecho, me habría acordado de esto donde fue. Creo que es una opinión personal, pero ahí queda. Y luego, por otro lado, lo dice ahora, cuando él podía, y viendo que además estaba algo que se estaba haciendo mal, con una cierta coherencia, tendría que haber levantado la mano y haber dicho: yo aquí no sigo, yo presento mi dimisión, salvo que sancionéis a esta persona porque se está pasando nuestro trabajo, nunca mejor dicho, y presuntamente por el forro. Entonces, por eso digo que salga ahora a hablar, también hay que cogerlo con un poquito de pinzas, no por nada, pero sí que es verdad que tenéis que entender que es raro que ahora salga a declarar este tipo de cosas cuando era presuntamente partícipe de ellas, ¿no? Pero si nos ceñimos a lo que dice, es algo muy grave. Es algo muy grave el hecho de que el juez central, vamos a decirlo así, presuntamente redireccione la opinión de los otros jueces, y si los otros jueces se mantienen en sus 13 de que no, de que este es su criterio, se va backstage, rompe la hoja y vuelve con otra en, insisto, shows profesionales. Esto es algo, como digo, bastante grave lo que afirma el vicepresidente Jim Rockwell.
vamos a hablar un poco ahora de lo que pudiera ocurrir en el Olympia, porque yo imagino que todos vosotros diréis, bueno, pues estos hacen los Pro Shows. Esto puede ocurrir también en el Mr. Olympia. Puede haber un trato de favor a determinados atletas en el Mr. Olympia por una cuestión personal, por una cuestión financiera, política. Todo este tipo de cosas pueden ocurrir. De hecho, muchas veces se ha hablado del tema de la victoria de Derek sobre Hadi, las 2 veces que ha ganado. Si había influencias políticas, si interesaba que ganara Derek, si a lo mejor gana Derek porque tiene una mejor relación que Hadi con la IFBB Pro League. Todo eso lo va a contestar y desde luego que no va a dejar digamos, resuelto o tranquilo a mucha gente que sigue este deporte. Vamos a escucharlo. Olympia ever predetermined, to your knowledge? In my tenure there, I don't think so. Okay. Because Okay. I was dead middle of all of that, and nothing came across to me. Yeah. Okay. And Okay. but since I've been gone, what I see is not good in terms of Yeah. body structures and everything else, and it's hard to understand now. Yeah. And did Tyler Mannion or Steve Weinberger ever indicate who they wanted to win before prejudging? And then you're judging alongside them? No, nothing with any kind of names being thrown at me, but just wanting their athletes more towards the center, that type of thing. Okay. And when you say their athletes, what do you mean by that? Well, whoever they were involved with, let's say, perhaps, or from their gyms or whatever the case may be. Okay, so they were giving preference to, if they were close to certain athletes, they would prefer to push them, to better placings at these shows. Of course, yeah. It's only natural that someone would do that. Este tema ya lo comentamos hace un tiempo. Lo comentamos hace un tiempo de cómo muchos atletas se veían prácticamente obligados, podríamos decir así, no obligados, pero casi, a en determinados momentos de la temporada, bien sea Pittsburgh, bien sea Nueva York, sobre todo estos dos, porque al final Pittsburgh pertenece a los Mannion y Nueva York pertenece a Steve, a dentro de la ruta, y casi como si fuera un elemento más de la propia preparación, pasarse al gimnasio y poco más que besarle la mano al Papa, es decir, ir allí, hablar con él, pedir un feedback que ya de por sí sabes perfectamente el feedback que es, uno lo sabe ya de hace ya bastante tiempo por su preparador y por las determinadas experiencias en tarima, pero ir allí a que te viera, un poquito 4 sonrisitas, 2 o 3 fotos, una mínima entrevista, lo que sea, pero se antojaba necesario para precisamente esto que está comentando, ¿no? Que te entre un poquito más por el ojo, que te caiga un poquito mejor, y luego da la sensación de que curiosamente muchos de esos atletas terminan en puestos importantes, no porque no lo fueran de antaño, pero si coge un atleta y dice yo no tengo por qué ir ni a ver a Tyler ni a ver a Steve y se mantiene en sus 13 de ir a la tarima, salir, competir, irse a su casa, pues es bastante probable que le fuera un poquito peor. Y eso, volvemos a repetir, no deja de ser, presuntamente, si es que esto ocurre, porque esto es muy presunto, esto sí que es lo más presunto de todo, porque forma parte de la propia subjetividad y evidentemente no hay un papel donde se demuestre de si vienes a mi gimnasio te voy a tratar mejor, pero sí que es cierto que esto atenta contra los valores de esta disciplina, que lo que tiene que ser es juzgar un físico y no juzgarlo o juzgarlo mejor si se pasa o no se pasa por mi gimnasio, si me hace 4 bromas o se tira 3 fotos. Esto, vuelvo a repetir, esto lleva pasando desde la edad de piedra de esto, pero... Y también forma parte, lo dice él al final del vídeo, de que es una cuestión natural. O sea, al final te va a caer mejor una persona que está contigo, que está cercano a ti, que lo conoces, que te puede llevar un poco mejor que una persona de la que no conoces de nada o que incluso las referencias que te puedan llegar puedan ser incluso negativas, ¿no? Pero vuelvo a repetir, esto, como este deporte es de carácter subjetivo, esto no es meter un gol en una portería, meter una canasta o meter un balón en una canasta, no es eso. Y gana el que más lo hace, no es eso, sino que es una cuestión de criterios subjetivos donde hay un panel de jueces que determinan hacia dónde va los criterios del culturismo, pues obviamente esto está siempre encima de la mesa, esta suspicacia y este posible trato de favor. Para terminar vamos a escuchar pues una pregunta que yo imagino que muchos de vosotros os haréis. Bueno, este señor, al margen de que no lo ha declarado en su día, se le ve un tipo aparentemente íntegro, un tipo al que no se le va a, digamos, amedrentar o a llevar o a conducir sobre los caminos, en este caso que quería Steve Weinberger. Bueno, ¿qué pasaba cuando decía, pues no, por aquí no voy a ir?
qué era lo que ocurría cuando confrontaba a Steve Weinberger sobre este tipo de prácticas o sobre este intento de Steve, presuntamente, según comenta él, este intento de querer reorientar su voto en torno al voto que quería Steve. Vamos a escucharlo porque hasta en 3 ocasiones afirma él, presuntamente, que lo intimidó. Intimidated by Steve to kind of go in line with what he was pushing at the table? He tried. Okay. But I called him out 3 times. You know? And Fair enough. You know, if you interview him, ask him if we ever walked to the side when something was going on, because we did. Okay. You know, and all of a sudden I got a call. And who would I get a call from? Okay. Well, yeah, I hope Steve would. If I'd have the pleasure of having Steve on again. He's been on my show before. I'm not sure if he's going to come on now after certain things. Well, I'm sorry if I, you know. No, it's not you. It's not even you. It's prior to this interview. Steve's probably not too happy with me because I saw Steve on his phone at the recent Prague Pro show. I'm not sure if you saw that video of him. He was, you know, this is right at the finals, and the finals scoring was delayed, and everyone was waiting on stage, and Steve was on his phone, and then he was talking on his phone at the table right before the announcing of the final scores, and that kind of went viral in the sense of, you know, like, why is he on his phone, and the show was delayed, and he's fumbling the papers on the table. It just looked very suspicious in my opinion, but you know. Yeah, that's not good. No, judges shouldn't be on their phones taking calls while they're at the table. And the show and the show's delayed because of it. So right. Well, that's not good. Pues ahí lo teníamos, ¿no? Hasta en 3 ocasiones afirma, en este caso Jim Rockwell, que se enfrentó a Steve porque Steve quiso reorientar su voto y él no quiso hacerlo. Yo, de verdad, creo que en esta disciplina, y sobre todo por una cuestión de transparencia, en un carácter muy subjetivo, y esto es una opinión muy personal, deben los jueces estar libres de cualquier tipo de injerencia, tanto externa, es decir, de lo que ocurra fuera hacia ellos, como por supuesto lo que ocurra de manera interna. Lo hemos visto muchas veces. Hemos visto muchas veces como jueces, entre ellos, mientras están los atletas en tarima mostrando su trabajo y posando, están hablando entre ellos cuando no tienen nada que hablar entre ellos, porque tiene que haber una independencia judicial, por así decirlo, a la hora de valorar los físicos, cada uno apuntar en su papel qué es lo que opinan y luego ponerlo en consideración con el juez central, y el juez central determinará cuál es el voto mayoritario y por supuesto eliminará las 2 puntuaciones, tanto a la alza como a la baja, más importantes, y poco más. O sea, no creo que haya que estar, porque lo hemos visto y lo vemos, constantemente lo vemos, y si os fijáis en los streaming lo vais a ver, a los jueces, si da el plano de cámara, a los jueces hablando entre ellos sobre lo que deben hacer, señalando puntos, elementos del físico de los atletas, para que el de que está al lado y hacia el que se está dirigiendo redirija también su voto. Esto no puede ocurrir, de verdad. Y cuando lo hemos dicho, cuando lo hemos señalado, y cuando hemos señalado este tipo de cosas, tenéis que entender que esto no ha gustado dentro de la NPC. Y esto se hace por el bien de la NPC, porque ya se ha visto caer alguna que otra federación por hacer cosas parecidas, por no tener buena praxis y por ejecutar situaciones que no estaban bien y que no estaban con respecto a la norma. Y las hemos visto caer. Y como no queremos ver caer a la NPC, evidentemente lo que señalamos es cuando la NPC se equivoca. Y presuntamente, según opina el vicepresidente de la Pro League, en esta ocasión, si estas prácticas son ciertas, que de momento son presuntas porque no lo ha demostrado, simplemente su palabra contra la palabra en este caso de Steve, pero si este tipo de prácticas son ciertas, que por otro lado, y también lo tengo que decir, a mí me llegan muchas de este tipo, ¿vale? Lo que pasa es que evidentemente no lo digo porque no tengo pruebas, y como no tengo pruebas no me quiero meter en un litigio legal. Evidentemente, estas situaciones afean el carácter competitivo de esta disciplina, afean el cómo una persona se va a poder ver este deporte, porque va a terminar esto siendo la WWE, y que todos sabemos que esto es un teatrillo teledirigido donde gana quien quiere la organización, porque es todo un teatro. Y esto tiene pinta de que, como siga siendo así, se va a convertir en un teatro a nivel competitivo, que va a tener que ser algo muy flagrante
para que un atleta gane sobre el otro, porque en cuestiones de duda, posibilidad, etcétera, etcétera, va a ser el juez central el que va a reorientar el voto de los otros jueces, según opina en este caso Jim Rowell, y se va a hacer lo que quieran ellos. Y esto, insisto, es una gran pena. No para solamente los competidores, solo faltaba, son los grandes protagonistas de esto, sino es una pena también para la gente que lo ve con una cierta expectación, que quiere ver qué ocurre, qué realmente va a ocurrir en este torneo, cuando ya parece que hay calificaciones tomadas mucho antes de que se sienten en la mesa. Y gente que a lo mejor en la vida, salga como salga, va a poder quedar bien, porque a lo mejor no entra por el aro de esta organización, porque a lo mejor no es del gusto de los jueces, y esto va a ocurrir, ¿no? Ojalá que esto se solucione. Lo digo así de claro, ojalá que vuelva a existir una gran transparencia en esta disciplina, porque no vamos bien. Y no vamos bien no porque los medios de comunicación, cuentas de Instagram, canales de YouTube, salgan a decir lo más grande. No, es porque las propias personas que forman parte de la NPC, en un determinado momento, porque salgan mal, por una cuestión de desaireo personal, por lo que sea, y lo estamos viendo en la política, porque esto, os repito, no tiene mucho de diferencia con la política, cuando ya están fuera, abren el pico. Y cuando abren el pico, se demuestra el pastel. Y el problema es que dentro del pastel hay gente todavía poniendo el pastel encima de la mesa que forma parte de todo esto, que sigue formando parte y que tiene un puesto de responsabilidad muy grande en esto. Y yo insisto que creo que esto es una noticia, insisto, todo esto presuntamente, ya os digo, no hay pruebas, él está comentando lo que quiera comentar, y hay que evidentemente poner siempre la presunción de inocencia en este caso de Steve Weinberger, solo faltaba, pero en el caso de que esto se fuera real, y que tiene visos de una cierta posibilidad de ser real, y que llevamos tiempo con la mosca detrás de la oreja de Steve Weinberger, también hay que decirlo, esto es algo muy grave. Esto es algo muy grave, de verdad. Y ojalá, insisto, que se pueda solucionar de la mejor manera. Así que, como digo, chicos y chicas, esta es la actualidad triste, actualidad, por supuesto, dentro de la NPC. Un nuevo escándalo a la hora de juzgar, presunto escándalo, por supuesto, ya lo sabéis. Unas declaraciones de alguien muy importante, que ha sido muy importante en la NPC, que no sabemos evidentemente cómo ha salido, pero que son duras, y que desde luego que afean y que entristecen y que incluso restan un poquito de hype ya a lo que ocurre en diferentes competiciones, porque da la sensación de que hay cosas que ya están incluso hasta vistas de antemano, y eso creo que es algo muy triste para un deporte que por otro lado, o para una disciplina que por otro lado es muy excitante, en la que cuando uno se pone a verlo nunca saben lo que puede pasar, y de hecho de ahí está su gran aliciente. Y restar ese nunca sabemos lo que puede pasar a ellos saben perfectamente lo que va a pasar, creo que es algo muy, pero que muy grave. Así que, como digo, dejadme en la caja de comentarios qué opináis, fuerte like al vídeo, suscribiros al canal y, como siempre digo, chicos y chicas, siempre a más.